Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema del día es conducción transitoria o en estado transitorio de calor, pero multidimensional, es decir, cuando ya se consideran las tres dimensiones o dos dimensiones, no solo una como veníamos trabajando. Y además ya no hay unas simplificaciones tan importantes como sistemas concentrados, pero sí puede existir una combinación entre sistemas concentrados, sistemas de sólidos semi-infinitos y análisis por las gráficas de Heisler. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, básicamente vamos a obtener una fórmula que se basa en productos que se conforma de una multiplicación, eh, donde pues va a depender de las dimensiones que se tomen para analizar el sólido. Si son dos, entonces tenemos dos dimensiones en el espacio y una de tiempo. La temperatura va a variar en función de estas tres variables. O sea, la variable dependiente de la temperatura mm, depende, obviamente, de X, Y o XZ o YZ, dos variables o dimensiones de espacio y una de tiempo. O también la situación más compleja que dependa de tres variables o dimensiones en el espacio y una de tiempo, lo cual pues no es nada sencillo, como hemos visto, si es complicado para X y tiempo o R y tiempo, cuando es geometría radial, ¿cómo lo no será para dos dimensiones de espacio y una de tiempo o tres dimensiones de espacio y una de tiempo? Entonces eso nos lleva a que debemos buscar un método de simplificación, que es como una combinación entre como descomponer el sólido en dos o tres y cada uno de esos analizarlos por separado y luego multiplicarlo, siempre y cuando todas las superficies del sólido estén sujetas a convección, transferencia de calor por convección. Entonces, en algunos casos se aplican los diagramas de sólidos y en otros, dependiendo, pues puede utilizar otra metodología. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta? Bueno, la fórmula de temperatura dimensional, que es la relación de las diferencias de temperatura en una dirección con respecto y en el tiempo con respecto a la temperatura de los alrededores, o sea, del fluido en el cual está inmerso ese sólido que estamos analizando, sobre la diferencia de la temperatura inicial y la temperatura de los alrededores. El número de Biot, que nos da cuenta de esa resistencia a la transferencia de calor por convección sobre la resistencia por conducción. El número de Fourier, que es una relación de la velocidad con la que se está transfiriendo el calor con respecto al tiempo que se requiere para llegar a un estado estacionario. ¿Qué tan cerca estamos del estado estacionario? En el caso básico, para tener una idea, empezamos con un cilindro, el cual se puede ver aquí, que depende de dos geometrías diferenciadas, ¿no? ¿Cuáles son esas geometrías? Bueno, pues son básicamente un cilindro largo y una pared plana. Aquí lo tenemos, la pared plana en el eje X, en el plano X, y un cilindro largo que varía en la dirección R. ¿Por qué? Porque es transferencia de calor radial en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Descomponemos en la geometría unidimensional de la pared plana, que varía con la X, de la X será vertical, y una geometría radial del cilindro infinito, cilindro muy largo, que varía en la dirección radial. Y entonces nos queda que la diferencia de temperatura dimensional va a depender de dos
dimensiones de espacio, X y el radio. X varía verticalmente, en este caso. O sea, siempre que se tome como una sola, esa va a ser X. Cuando tengamos dos dimensiones en los planos cartesianos serán XY, pero en este caso, como la geometría del cilindro es radial, entonces se toma R, porque varía desde el centro hacia la periferia. Y ambos dependen también del tiempo. O sea, el cilindro largo, la temperatura va variando radialmente con el tiempo y en la placa varía verticalmente y también con el tiempo. Es eso. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Esto cómo se generaliza? Y ahí, es ahí donde está la clave. Esto se tiene que llevar a algo más grande que podamos entender, que podamos aplicar para diferentes condiciones, ¿no? Entonces, la solución en cualquier caso va a ser la combinación de dos o más, o dos o tres geometrías unidimensionales. Ahí lo vimos en el ejemplo. Una geometría en X para la placa porque depende de ese espesor y una geometría radial para el cilindro porque depende del radio. Entonces, en la intersección entre la placa y el cilindro nos queda un cilindro corto, un cilindro pequeño, o sea que no tiene una X muy grande comparada con la R, o sea, no tiene una altura muy grande comparada con el radio. Es eso. Recuerden que la X en este caso pues es vertical, con lo que les expliqué, cuando se toma una dirección, eh, solamente una del plano cartesiano se va a llamar X y la otra geometría es radial, entonces pues R. Pero en sí, resumiendo, el método consiste en buscar las dos geometrías que se puedan combinar y hacer el producto de las soluciones. Se soluciona cada una por aparte y se multiplican. Esa sería la aproximación que se está haciendo en esto para no llegar por métodos analíticos o métodos numéricos que sean demasiado complejos. Esto es una simplificación, pero basada en experimentación y tiene validez. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la combinación. Un cilindro infinito, pues es la típica que varía solamente en el radio porque en la dirección vertical es muy, muy, muy larga, por eso se dice cilindro infinito comparado con el radio. Se puede decir también al revés, el radio es muy pequeño comparado con lo largo de ese cilindro. Entonces ahí, pues las metodologías que ya hemos visto son mucho más sencillas. Cuando se trata con un cilindro semi-infinito, entonces se descompone en un cilindro infinito, ¿sí? Aquí lo vemos, es la misma, y un sólido semi-infinito que varía en X, pero no un cilindro, sino un sólido, ahí en forma general. Y ahí se coloca como condición frontera que haya convección en sus paredes. Y el otro caso, el cilindro corto, es el que acabamos de ver. Entonces es la combinación de un cilindro infinito y de una placa. Aquí vemos un medio semi-infinito, un sólido semi-infinito, entonces que solamente va variando en la profundidad X, aquí la única dirección que estamos tomando en cuenta, entonces la llamamos X. También vemos el caso de, vamos a ver porque ahí me tocó, el medio un cuarto de infinito, entonces varía en las dos direcciones X y Y, ahí va a depender cómo es la geometría, pero pues en sí la transferencia de calor se da en dos direcciones, o cuando es la esquina, entonces ahí va a depender de tres, porque las tres direcciones son importantes para la transferencia de calor, o la transferencia se va a dar en las tres direcciones. Ese sería ese caso, una región de la esquina de un medio grande. Bueno, otras posibilidades son la placa infinita o pared plana, que es, ya lo hemos visto por los diagramas de Hegel, va a depender.
solamente de la dirección X, entonces el espesor es 2L y vamos viendo cómo varía hasta ahí, X sobre L igual a 1 o valores intermedios. O, por ejemplo, queremos hallar la temperatura en el centro después de un tiempo, entonces también pues aplican esos casos. Luego está la placa semi-infinita, que es la combinación de una pared, placa plana, donde varía en X con respecto a T, o sea, la placa infinita, y de un sólido semi-infinito que va variando en la dirección Y, la profundidad. Lo otro sería la placa un cuarto de infinito, ¿sí? Y otro sería ya para el caso de las barras, barra rectangular infinita, barra rectangular semi-infinita o paralelepípedo rectangular. Este es como una definición también clásica. La variación de la temperatura dimensional con respecto a X, Y y Z y al tiempo va a ser el producto de la temperatura dimensional variando con la dirección X y el tiempo por la temperatura dimensional en Y y el tiempo por la temperatura dimensional en Z y el tiempo. Entonces, cada una se soluciona para la condición particular. Por ejemplo, si fuera en el centro, este es un caso típico que se puede entender, en el centro de esta sería para X igual a 0 después de un tiempo T, 10, 15 minutos, 5 minutos. Para Y igual a 0, tiempo T. Y para Z igual a 0 en el tiempo T. Y el producto de esas tres va a ser la temperatura dimensional en el centro de ese paralelepípedo rectangular después de un tiempo T. Si ya queremos en otras dimensiones, pues entonces se calcula o para la X igual a tanto, para la Y igual a tanto, para la Z igual a tanto, puede ser cualquier punto, se hacen las tres por aparte y luego se multiplican. Es eso. Sí suena un poco complicado, pero no lo es. Lo otro es el calor. No solamente nos interesa cómo varía la temperatura en esas direcciones y el tiempo, sino también qué tanto calor se está transfiriendo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto ya lo hemos visto, es generalizar la transferencia de calor unidimensional a dos dimensiones, pero entonces aquí hay el producto del flujo de calor sobre el calor máximo, que es Q igual a M por el C sub P por la diferencia de temperaturas inicial menos la de los alrededores, siempre y cuando se esté enfriando el sólido, o alrededores menos inicial si se está calentando, es decir, si la temperatura ambiente es mayor, entonces por 1 menos la relación de calores del caso 1, es decir, de la geometría 1. Entonces, básicamente es como la suma de los aportes individuales de cada uno de esos calores. Y aquí en este caso se amplía para tres dimensiones. Va a ser Q sobre Q máximo 1 más Q sobre Q máximo 2 por la diferencia, más Q sobre Q máximo 3, o sea, en la dirección 3, por el producto de las diferencias. Entonces veamos ejemplos para entender un poco más esto. En ese primer caso, tenemos un cilindro corto de latón, cuyo diámetro es 10 centímetros y altura 12 centímetros. Se encuentra, digamos que, por ejemplo, recién salió de un proceso térmico y está a una temperatura alta, 120 grados Celsius. Luego se coloca al aire para enfriar. No sabemos sobre qué o si está colgado, no sabemos, pero el aire atmosférico está a 25 grados Celsius, donde en ese aire
hay un coeficiente que vamos a suponer constante de convección H igual a 60 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Nos piden hallar la temperatura en el centro del cilindro y en el centro de la superficie superior del cilindro cuando pasen 10 minutos desde el inicio del enfriamiento. ¿Sí? Entonces se sacó de una parte donde estaba caliente ese cilindro pequeño, 10 centímetros y una altura de 12, entonces es como más ancho que alto. Y se deja enfriar a temperatura ambiente, donde hay un coeficiente estacionario de convección, o sea, no cambia con el tiempo ese coeficiente porque si no sería otra variable. Y nos piden hallar después de un tiempo de 10 minutos cuál será la temperatura en el centro del cilindro y en la superficie superior de ese cilindro, la parte de arriba. También en el centro, pero en la parte superior. Aquí está la figura, perdón, están las propiedades. ¿Cuál figura? En este si no hay figura, pues, nos toca imaginarlo, pero es un cilindro, es un tubito más ancho que alto. Entonces toca hallar la temperatura promedio. ¿Cómo sería la temperatura promedio? 120 más 25 dividido entre 2. La inicial más la ambiente sobre 2. Sí. Eso nos da 72.5 grados Celsius y con eso buscamos por internet o en tablas, si podemos, porque en general las tablas no son muy completas, pero por internet se encuentran estos datos. Conductividad del latón, ¿recuerdan el latón, esa aleación que se utiliza para algunos experimentos? Diferencia de calor, por ejemplo, estacionario, también radial, para ver cómo varía, o vertical. Entonces, ese latón tiene una conductividad térmica de 123,3 watts sobre metro Kelvin y una difusividad térmica de 3,76 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Es una conductividad alta, la difusividad es promedio. Entonces, lo primero es, a partir de esas propiedades que buscamos a la temperatura promedio, hallar el biot y 1 sobre biot. ¿Por qué 1 sobre biot? Porque ese parámetro se va a utilizar. Entonces, bueno, el biot es H por L sobre T, ¿sí? Entonces lo calculamos y luego 1 sobre biot nos da 34,2. Este es ya el recíproco. En este caso, ¿por qué tomamos 0,06? Si nos decían, aquí están los datos que les estaba mencionando, ¿por qué tomamos 6 centímetros? Porque la altura total es 12. Eso correspondería al espesor de la placa. Entonces se toma L como la longitud característica, la mitad de la altura, la mitad de H. O sea, 12 dividido entre 2, 6 centímetros. Eso téngalo muy en cuenta. Siempre. Entonces la altura se va a dividir entre 2 para hallar la L característica. Eso para la placa plana, porque recuerden que la intersección entre la placa plana y el cilindro infinito. Siguiente paso es hallar el Fourier, para ver si podemos aplicar la simplificación de primer orden, donde se toma el lambda 1 y el alfa 1. Entonces, Fourier es igual a alfa por t sobre LC al cuadrado, es decir, 3,76 por 10 a la menos 5 por 600 sobre 0,06 al cuadrado. Yo quiero que vayan haciendo los cálculos y digan cuánto les da, a ver si se puede aplicar esto, que el tau es mayor a 0,2 para emplear la simplificación de un solo término. Vamos a ver. Ahí ya lo tienen. ¿Cuánto les dio? Eso es correcto, 6,27. O pueden redondearlo, ¿no? Porque de pronto por los decimales es un poco distinto. Bueno, entonces, para la pared plana utilizamos el diagrama de Heisler
con el Fourier y el 1 sobre Biot. Este ya. Vamos a ver. Voy a ponerle pausa porque se está acabando la batería de los audífonos. Entonces, seguimos con el ejercicio. Vemos que aquí tenemos en el eje Y la temperatura adimensional o relación de diferencia de temperatura en en el centro de la pared plana. Y en el eje X, el Fourier, alfa, viscosidad, perdón, difusividad térmica por el tiempo sobre la longitud característica al cuadrado. Entonces ya tenemos, y fuera de eso son líneas paramétricas de 1 sobre Biot, o sea, 1 sobre HL sobre K, con lo cual da K sobre HL. Esto para geometría de placas. Este es el diagrama de Heidegger. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos el valor que nos dio de Biot y el valor que nos dio de tau. Entonces los valores son 34,2, 1 sobre Biot, que pues no nos va a dar ahí, aparece 30 y 35, entonces lo más cercano al 35, y el Fourier 6,27. Veamos a ver si de pronto pudiéramos ampliarlo. 6,27 estaría por acá. Y subimos hasta 35, es decir, muy arriba. Y ahí vamos hacia el eje Y y leemos teta sub 0. ¿Eso cuánto nos da? Bueno, eso nos va a dar, vamos a ver, ustedes también pueden hacerlo en casa con el diagrama, que son los que vimos las, la- hace 3 clases, esos diagramas de Heidegger. 0,85 aproximadamente. ¿Listo? Ahí vemos cómo aparecen las líneas. Eso, para que lo puedan ubicar mejor ustedes también. 0,85. Como les digo, es aproximado. Aquí sería 0,7, 0,8. Y la mitad entre 0,8 y 0,9, 0,85. Esa es el teta sub 0. Y para la placa plana. Ahora para la otra geometría, que es el cilindro infinito, hallamos el Fourier. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el 1 sobre Biot. Entonces la cuestión es reemplazar los datos, donde la longitud característica es el radio. Recuerden que era un cilindro de radio 5 centímetros, diámetro 10 centímetros, o sea, radio 5 centímetros y altura 12. Entonces, 0,05 sería el radio y los demás datos son iguales. Con lo cual, el tau daría 9,024 y el 1 sobre 1 sobre 60 por 0,05 sobre 123,3, 41,1. Y buscamos entonces esos datos en la gráfica para un cilindro, como lo vemos ahí.
41 no está, pero está 40. Entonces una línea con 9,24 en el eje X. 9,24, entonces como por acá. Va a dar ligeramente inferior, ¿no? Al paso anterior. ¿Y cuánto sería eso? Pues más o menos, lo que a mí me dio 0,7. Espero que ustedes también les dé algo similar. Aquí vemos 9,04 y 41. Aquí está 40 y nos da 0,7 aproximado. Entonces ya tenemos los dos valores de la teta sub 0 para la pared en el centro y para el cilindro en el centro, porque el punto A era en el centro del cilindro corto. Entonces ya no es sino multiplicar los dos y nos da el valor del teta sub 0 del cilindro corto. Y luego reemplazamos por la definición de teta sub 0, que ya la tenemos clara, y despejamos de allí el valor de la temperatura dimensional, no adimensional, sino dimensional, reemplazando los datos de la temperatura inicial del valor que nos acaba de dar y la temperatura ambiente. Temperatura inicial 120, temperatura ambiente 25 y el valor que nos dio de la multiplicación, solución producto, 0,59 multiplicado por la diferencia de temperaturas inicial menos ambiente y sumado con la temperatura ambiente nos da la temperatura en el centro de la geometría para x igual a 0, radio igual a 0, después de 10 minutos, 81,52 grados Celsius. Espero que a ustedes también les haya dado lo mismo. Esa va a ser la temperatura en el centro de la placa plana y en el centro del cilindro infinito, por lo tanto, es la temperatura en el centro del cilindro corto, después de ese tiempo. O sea, va enfriándose de 120, llega a 81,52 en el centro. Obviamente en la superficie será menor porque está sujeta a la convección. Desde 120 en 10 minutos bajó a 81,52 grados Celsius. Eso es lo importante acá. Ahora sería para que lo vayan haciendo para la otra posición, la otra ubicación, que nos dice que es en el centro superior, en la parte superior del cilindro, que es también la parte superior de la placa y de, obviamente, esa intersección. Entonces, hay que utilizar otro diagrama donde se relaciona la variación de la posición con respecto al espesor total de la placa, es X sobre L. Y en este caso, como es en la superficie de esa placa, ¿sí? Pues X vale L. Por eso X sobre L vale 1. Entonces, buscamos el diagrama y aplicamos. Este es el diagrama de Hegler para X sobre L para una placa. Vemos las curvas de X sobre L van variando desde 0,2 hasta 1, donde vemos que para un biot a la menos 1, 1 sobre biot constante, a medida que X sobre L aumenta, pues la temperatura va a disminuir. Y eso es lógico, porque se está enfriando. Pero cerca del centro, pues va a ser mayor la relación de temperaturas, de, digamos, la temperatura menos la temperatura ambiente en ese punto sobre la temperatura en el centro menos la temperatura ambiente, después de un tiempo. Entonces, es cuestión de reemplazar los datos, X sobre L 1 y el 1 sobre biot, que ya lo teníamos, 34,1, y hallar el valor
Ahí vemos 34.1 aproximado, pues 35. Eso no es muy preciso porque las líneas son muy cercanas en la escala que tenemos. A medida que aumente el 1/VIOT van a ser más cercanos los valores, entonces va a ser muy difícil de aproximar, pero pues prácticamente son constantes, ¿no? Como se ven acá, todas tienden a unirse. Y con eso nos da un 0,98 aproximado. Aquí lo ven, 0,95, 96, 97, 98. Y ese es el valor que reemplazamos en teta sobre teta sub 0, que es la diferencia de temperaturas en el punto con respecto a la diferencia de temperaturas del centro con relación a la temperatura ambiente. Es así. De forma tal que nos va a quedar, si ya reemplazamos aquí 0,98, la temperatura en la pared será 0,98 por 0,59 que nos había dado antes en el diagrama, perdón, por 0,85 porque era el de la placa plana. Eso, 0,85. Y ese valor da, ese producto, 0,833. Y luego aplicando la solución producto. Bueno, y aquí alguien me preguntará, ¿y por qué no se hace lo mismo para el cilindro? ¿Por qué no se hace lo mismo para el cilindro? Porque simplemente, entonces, pues de esa manera no es necesario modificar nada en el radio porque es en la variación en X, nada más. Es en el centro de la superficie, pero en la parte de arriba de la placa. En este ejemplo 2 vemos ya que no sea solamente en la parte de arriba, sino aún más a otra distancia. Entonces tenemos un cilindro semi-infinito, nos dan el diámetro, nos dan la temperatura inicial, la temperatura ambiente, también nos muestran que hay una convección de 120 watts sobre metro cuadrado grados Celsius y nos piden la temperatura en el centro del cilindro, también R igual a 0, pero con X igual a 15, 5 minutos después del enfriamiento. Entonces, este es el enunciado. Dice que en el centro del cilindro a 15 centímetros de uno de sus extremos. Buscamos las propiedades del aluminio a la temperatura promedio que serían 200 más 15, 215 dividido entre 2, 107.5. Con el coeficiente h, la altura x igual a 15. ¿De acuerdo? Este se compone de un cilindro infinito y un sólido semi-infinito. Hallamos el biot, el tau, con el radio 0,1. ¿Por qué? Porque nos dicen que el diámetro son 10 centímetros. Vamos a ver. Hagámoslo. Diámetro 20 centímetros. Entonces el radio 10 centímetros. La mitad del diámetro. ¿Listo? Entonces reemplazamos R sub 0 por 0,1, el H 120 y la K que encontramos a la temperatura promedio. Para el tau la difusividad, el tiempo, el R sub 0. Y en este caso, como el tau es mayor a 0,2, se aplica la solución de un término que hay que interpolar para el valor de biot para el cilindro, el valor de biot 0,05, entonces entre 0,4 y 0,06 buscamos, interpolamos el lambda 1 y el A1. Esto nos da 0,3126 y 1,0124. Ustedes lo pueden revisar. Reemplazamos los datos en la fórmula que vimos con A1 y lambda 1, la variación de la temperatura para sistemas no concentrados, unidimensionales, transitorios. Ese es el valor que nos da para el cilindro infinito. Y ahora para el sólido semi-infinito, que tiene convección en una de sus caras,
esas que son 4 casos. Este es el segundo. Primero era con un calor, temperatura, convección, pulsos y había otro caso. Pero este es el caso de la convección. Sí, un calor, temperatura, convección y pulsos de energía. Entonces lo primero que hacemos es hallar ese término que se repite, que es x sobre 2 raíz de alfa t, donde el x se reemplaza por 0,15, que es ese es el punto en el sólido semi-infinito. El sólido semi-infinito sería como de la base hacia arriba, y la placa de abajo sería donde tendría la convección, la base. Y entonces nos da ese valor, ese término. Lo mismo hacemos para el término de h por raíz de alfa t sobre k, y para h por x sobre k. Nuevamente se reemplaza el x, y aquí en h por raíz de alfa t se reemplaza el tiempo. ¿Sí? Los demás valores son las propiedades h y k y difusividades. Y este último término, h al cuadrado por alfa t sobre k al cuadrado, ya podemos reemplazar todo, recordando que debemos buscar en tablas el valor de la función error complementario. Aquí hay que sumar estos dos términos y ahí sí se busca el valor de la función de error complementario. Nos da 0,037. Pero recuerden que ahí teníamos, para ese caso, txt menos ti sobre t infinito menos ti. No es txt menos t infinito sobre ti menos t infinito. Entonces tenemos que llegar de esta expresión a txt menos t infinito sobre ti menos t infinito. Entonces tenemos que hacer por álgebra 1 menos txt menos ti sobre t infinito menos ti es igual a esto. De aquí se van a cancelar las ti menos y más, pues se cancelan y nos queda esta expresión que es la misma que necesitamos. Entonces tenemos que restarle 1 menos 0,37 que nos dio este término de acá, para con eso tener el valor que necesitamos, que sería teta sub 0, pero en este caso para un sólido semi-infinito en un x. Entonces ya tenemos todo para poder hallarlo. Para un radio 0 y en un valor de x, ese es 0,963. Y para el cilindro infinito daba 0,7621, que lo hallamos con el lambda 1 y el A1. Multiplicamos, porque es producto solución, nos da 0,734. Y por definición, ya si ven que aquí pasamos de txt a tx0t, porque ya tenemos para la combinación en el punto del radio 0, cilindro infinito, y para el punto x en un tiempo t. Entonces va a ser por definición tx0t igual a t infinito más ti menos t infinito por este valor 0,734, con lo cual nos da 151 grados Celsius. Disminuyó de 200 a 151 grados Celsius la temperatura al cabo de 5 minutos en esa posición. Y para el ejemplo 3, tenemos un cilindro de acero de dimensiones que vamos a ver en la siguiente figura. Está inicialmente a 100 grados Celsius. Se introduce en aceite a una temperatura de 20 grados Celsius con este valor de coeficiente de convección. Al cabo de una hora, calcular la temperatura en los puntos 1 y 2 de ese cilindro que vamos a ver en la figura y la energía total intercambiada. Bueno, esta es la figura. Entonces nos piden en el punto 1, que sería una distancia de L medios, 0,1 metro, con radio 0. X igual a 0,1, radio 0. Y para el punto 2, que sería X igual a 0 y radio igual a 0,05, porque es en la superficie lateral. Alguno me preguntará, bueno, aquí no será menos 0,1. Sí, independientemente de eso, podemos tomar el eje X positivo hacia el lado que queramos. Entonces, aquí yo lo puedo poner positivo en este sentido. ¿Sí? Entonces, sería L igual a 0,1. Entonces, buscamos las propiedades del acero, la temperatura promedio, que sería, según el enunciado, 100 más 20, 120 sobre 2. Buscamos esas propiedades K y alfa. Calculamos el número de Biot con el radio,
¿Sí lo ven? Porque lo vamos a hacer, pues primero para cilindro infinito con un Fourier que es mayor a 0,2. Muy bien. Y ahí seguimos. Bueno, vamos a hacer una pequeña corrección para que se entienda luego. La L va a ser esta, 2L igual a 0,2. Listo. Y seguimos las propiedades del acero. Aquí faltaría que vamos a necesitar la densidad. La buscan también. Y el C sub P. Con eso calculamos el biot a la menos 1, el Fourier. Y hacemos primero para la placa plana. En el centro tenemos el biot a la menos 1, Fourier. Evaluamos la temperatura en el punto 1 en el centro del cilindro, luego en el centro de la placa que interseca el cilindro, que se intersectan. Ese valor se corrige en la posición x sobre L igual a 1, es decir, en el punto 1, y se multiplican los dos resultados. Aquí lo tenemos para el cilindro primero, que no hay que corregir. Entonces con el biot 25,1, biot a la menos 1, aquí lo tenemos 25 y el Fourier de 20,88 aproximadamente 21. 25 nos da un valor de 0,24 aproximado. Ahora para la placa, BIOS a la menos 1, 6.3 después del 6 y el tau 1,3, 1,1, 1,2, 1,3 y da un valor de 0,84 aproximado. Luego se corrige para la placa en punto 1, x sobre L igual a 1, cuando la L vale 0,1. Y con el valor de biot de 6,3. Nos dan valor de 0,92. Entonces, luego la fracción teta sobre teta sub 0 igual a 0,92. Se multiplica por el valor de 0,84 que nos había dado antes para la placa. Y ese va a ser el valor de la temperatura adimensional adimensional en la pared. La solución entonces será el producto de ese valor 0,773 por el valor de la temperatura dimensional en el centro del cilindro, de manera que luego reemplazando nos dan 34,8 grados Celsius. La temperatura para X igual a L, es decir 0,1, y el radio igual a 0, en un tiempo de 1 hora. Ahora para el punto 2, lo que varía es R sobre R sub 0. Tomamos el mismo valor de la temperatura en el centro de la placa sin corrección, porque ahora es en el centro mismo del cilindro y de la placa, pero subiendo hacia la superficie lateral. Entonces se corrige R sobre R sub 0 igual a 1, con un biot de 20,88. Entonces eso nos da un valor de teta sub 0 de teta sobre teta sub 0 igual a 0,98 multiplicado por 0,24 que nos había dado inicialmente con el cilindro, 0,235. Y ya tenemos el producto solución 0,84 por 0,235 y reemplazamos en la fórmula de la temperatura por la definición de temperatura adimensional para el caso de R igual a R sub 0. Y para el flujo de calor total se aplica simplemente esta ecuación. No nos piden en un punto ni después de una fracción, no, sino solamente el calor total. Entonces buscamos la densidad, multiplicamos por el volumen, pi por R sub 0 al cuadrado por longitud. Entonces masa igual a densidad por volumen, 12,31. Y reemplazamos en la ecuación inicial Q igual a M por C sub P que la buscamos por la diferencia de temperaturas inicial menos
ambiente, que es el máximo calor que se va a transmitir. 458,8 kilojoules, no kilowatts, porque ahí no hay segundos ni nada en esta fórmula. Es el calor total que se va a transferir. Entonces la actividad para que realicen es buscando las propiedades del cobre, la temperatura promedio y teniendo en cuenta la figura de la página siguiente, deben calcular cuál es la temperatura superficial en el centro de la cara de 10 por 8 centímetros, de acuerdo con estas dimensiones. Ah, aquí hay un pequeño detalle. 10 por 8 centímetros es 5 por 4, es decir, en las caras laterales. Les voy a hacer el dibujo para que lo tengan en cuenta. Entonces es aquí, en esta cara. Digamos que tiene de alto 4 y de base 5. Entonces voy a corregir de una vez eso para que les quede bien y puedan, no vayan a tener dudas. Es en la placa de 5 por 4 centímetros. Hallar la temperatura en el centro de esa placa. Vamos a verlo. Así. 5 por 4. ¿Listo? Es decir, en este punto, para ser exactos. Ahí, donde estoy marcando. En esta placa, entonces en el punto de dimensiones en X igual a 0, Y igual a 0. No, perdón. Sí, porque es el centro. Pero X no valdría 0. X valdría 3. ¿Sí se fijan? Ahí les doy esa pista. Porque se va moviendo desde el centro de la geometría hasta acá. La mitad, ¿no? 3. Pero la Z no se ha movido. Sería 0. Y la Y sería 0. Entonces las coordenadas de ese punto, para que lo puedan resolver, van a ser X3, Y0, Z0. Uy, perdón. Entonces, les doy la pista de que para la coordenada Y y para la coordenada Z no tienen que hacer modificación en esa dirección, en ese eje. Pero para la coordenada X sí tienen que hacer una modificación. Y tienen que buscar cómo llegar a esa geometría. Esto es la intersección entre tres figuras, tres geometrías. Aquí les doy referencias y también este módulo que ustedes pueden consultar que he creado para que tengan información adicional y repasar los conceptos de este tema. Muchas gracias.